Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Universal, y muy bienvenidos a este boletín informativo. Vamos a dar comienzo, como lo hacemos siempre, por nuestro editorial. Hace casi 5 años que en España se proclamó la Segunda República y España no ha logrado aún la normalidad democrática que se prometía con la expulsión del rey Alfonso XIII. Más bien ha ocurrido todo lo contrario. Los españoles se han dividido en dos bloques casi irreconciliables que se enfrentan hoy en las urnas y en las calles a tiros y a puñetazos. El bloque liderado por Gil Robles, de la CEDA, que se autotitula contrarrevolucionario, se contrapone al Frente Popular, marxista, que lideran los socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto. Los radicales de Rerux están fuera de juego, mientras que comunistas, anarquistas y falangistas, en cada uno de los extremos del arco político, llevan el peso de la guerra encubierta que se vive en los pueblos y ciudades de prácticamente toda España. En una locución al país, ha dicho el presidente del gobierno, señor Portela Valladares, el gobierno tiene la absoluta seguridad de garantizar la libre emisión del voto y de mantener firmemente el orden público, negando que haya detenidos gubernativos, y dice que los que hablan de ello lo hacen como recurso de propaganda electoral para levantar el espíritu muy decaído de algunos partidos políticos que concurren a las elecciones, mientras que el director general de Seguridad ha dado cuenta de las medidas de orden adoptadas y asegura que no habrá huelgas ni movimientos revolucionarios durante la campaña. Falange Española ha publicado una nota diciendo que no retira una sola de sus candidaturas, a pesar de las amenazas y atentados que han sufrido sus candidatos por parte, todos ellos, de la extrema izquierda. Vamos pues ya a comenzar el repaso a la actualidad nacional en este boletín de Radio Universal. Al final de la campaña, en sus discursos, los distintos líderes dan las últimas consignas a sus votantes. En el último discurso electoral, el señor Gil Robles, jefe de la CEDA, anunció la seguridad del triunfo y expuso las intenciones de su partido desde el poder una vez ganase las elecciones. Don José Díaz, del Partido Comunista, ha expuesto su confianza en el triunfo del bloque popular en su lucha con la amalgama monárquica fascista, dice él, que se le opone. Ha aludido a los rumores de un golpe de Estado para en caso de que triunfen las izquierdas y dice que es preciso estar alerta para evitar que nadie pueda quitarles el triunfo legítimo que ya anticipa. El socialista Largo Caballero afirma que el triunfo es seguro, el triunfo del Frente Popular, anunciando que mañana se va a escribir una página de la historia de España y vamos a ver si en la República Española la clase trabajadora puede conseguir de una vez por todas sus reivindicaciones dentro de la legalidad de hecho, no de la legalidad, atención, estricta. Afirmó que si los manejos del gobierno les arrebatan el triunfo, dijo que nadie tendrá derecho a exigirnos que tengamos fe en el régimen republicano en manos de quienes está. Si ocurre, nadie podrá pedirnos que esperemos confiados en la República. Les damos ahora una noticia publicitaria de nuestro patrocinador, Barón Dandy. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy. Estamos en el boletín informativo de Radio Universal. Acabamos de finalizar nuestro repaso a la convulsa actualidad nacional. Vamos ahora allende nuestras fronteras con la información internacional y abrimos este capítulo con la guerra de Abisinia. Intensa actividad de patrullas en el frente de Eritrea. Según informaciones de Roma, los italianos, las tropas fascistas, persisten en la ofensiva al sur de Macalé, con objeto de romper la línea etíope y llegar a Amba Alaji. La tirantez entre el Japón y los soviets
ha producido un nuevo choque en la frontera de Mongolia. 1000 soldados nipones atravesaron la frontera cerca del lago Buinor, retirándose después de librar un violentísimo combate. El gobierno soviético ha propuesto el nombramiento de una comisión internacional encargada de informar sobre estos incidentes registrados, como decimos, en la frontera de Mongolia. Y por lo que respecta a la Alemania nacional socialista, hay que destacar que el canciller Adolf Hitler inaugura la exposición del automóvil en Berlín. Hoy se ha inaugurado el 25, el 25º Salón del Automóvil en presencia del Führer, del señor Goebbels, del ministro de Transportes y de numerosas personalidades oficiales. Y antes de dar paso a la actualidad social, vamos a ofrecerles a nuestros radioyentes un tema musical que está muy de moda en estos últimos días. Bien, pues regresamos y vamos a finalizar nuestro boletín informativo con esas noticias de actualidad. Tarzán, Tarzán, el héroe de tantos films cuyos éxitos no han sido superados, se nos presenta en esta ocasión en plena selva virgen, sin trucos de ninguna clase. De cuantas películas se han realizado hasta la fecha de este legendario héroe de la selva, ninguna puede compararse en belleza fotográfica a la que contiene Las nuevas aventuras de Tarzán, que exclusiva Strian nos presentará a partir de mañana noche en los cines españoles. Ya lo saben, a partir de mañana noche, estreno de Las nuevas aventuras de Tarzán en las salas de cine españolas. Y vamos nuevamente a una noticia publicitaria. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex professo para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Bien, pues hasta aquí nuestro tiempo de información en Radio Universal. Les emplazamos dentro de 60 minutos, en una hora exactamente, estaremos nuevamente aquí con todos ustedes, facilitándoles la información que hasta ese momento se haya producido. Bueno, pues nos venimos desde el 16 de febrero de 1936, día clave al siglo XXI, al año 2019. Y aquí estamos, en carne mortal, mi querido amigo, el profesor José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, para bueno, pues centrar los personajes, las situaciones y los acontecimientos de la época que hemos narrado previamente en el informativo que precede a esta charla con los historiadores en Noticiario de 1936. ¿Quién era Lerroux? Se habla muchísimo de Lerroux. Es uno de los nombres que más resuenan todavía hoy en la política española. Se utiliza por muchísimos periodistas, se utiliza incluso en el Parlamento. ¿Quién era Lerroux? Alejandro Lerroux. Bueno, Alejandro Lerroux, el viejo león, casi es el antecedente un poco de los populismos actuales, ¿no? Es el líder del Partido Radical, o sea, un partido liberal, muy laicista, que va a ser un hombre muy pragmático, que va a ir moderándose un poco con el tiempo. Inicialmente sus discursos son incendiarios, es una persona que prende a las masas, sobre todo en Barcelona, y que tiene alusiones incluso de decir vayan ustedes a los conventos y conviertan a las monjas en madres, ¿no? Entonces con alusiones desde luego muy agresivas. Sí, en el momento republicano ya es un hombre muy pragmático y es un hombre que habitualmente se le da la personalidad de centro frente a la izquierda revolucionaria y frente a las derechas. Por lo tanto, ocupa hay una posición bivalente y él va a vender muy bien su imagen de bisagra como posible líder de una especie de visión de centro-derecha de yo soy el legítimo republicano, puedo ocupar el poder siempre y cuando la derecha me apoye, ¿no?
Entonces será ese socio obligado por las circunstancias de un periodo en el cual las derechas no pueden ganar unas elecciones y por tanto Lerroux, siempre con el apoyo de la derecha, sería ese hombre. De ahí viene también su pragmatismo. Estamos en el 16 de febrero de 1936. Se habla ya de una guerra encubierta. En efecto, España no es tan diferente a los demás países, tanto en Francia, en Alemania como en Italia previamente. Las elecciones son elecciones desde luego duras, son elecciones en las cuales la gente sale a la calle, se parte la cara y hay muertos. Entonces España en ese momento vive también esos periodos de radicalidad y hay asesinatos callejeros en ambas partes. Más a partir ya de febrero, cada vez más los asesinatos van a ir volteándose significativamente en contra de las derechas, ¿no? Personalidades, personas... ya con el Frente Popular en el poder. Ahí está, de simpatías derechistas empiezan a ser asesinados con total impunidad, ¿no? Lo cual va a traer ya un sentimiento de miedo, de reojo en los sectores sociales de la derecha y de que los momentos de libertad, desde luego, de la República han desaparecido con todos los derechos para una parte muy importante de la sociedad española. Vamos a hablar de pucheros y pucherazos, del robo de actas. Esto es algo que se ha sabido siempre, se ha sospechado siempre, ha habido más o menos pruebas, hasta la aparición de los célebres papeles de don Niceto Alcalá Zamora, donde no queda la menor duda de ese robo de actas en las elecciones de febrero de 1936. Sí, o sea, en significativos distritos, desde luego va a haber una dejación totalmente del poder y las candidaturas que se pretendían casi más o menos que podían igual ganar, se hacen ellos mismos ya cargo de los poderes y empieza a haber, bueno, desapariciones, sustituciones desde luego de las papeletas y en gran parte desde luego de los distritos, incluso en zonas como podrían ser Cuenca o Albacete, que posiblemente iban a obtener victorias derechistas, hay una eliminación absoluta, desde luego, con una eliminación de esas votaciones, ¿no? Entonces hay desde luego toda una cacicada en ese aspecto de sustitución, de eliminación de votos para favorecer una mayoría aplastante del Frente Popular. Profesor Orella, hay algo que a mí como periodista me interesa especialmente. Vamos a ver, hoy en día, 2019, cualquier compatriota nuestro con un bachiller elemental, incluso con alguna licenciatura universitaria, le preguntas y por supuesto atribuye la autoría y paternidad de la guerra a la derecha española de entonces. Cuando, a partir de febrero del 36, es la izquierda la que está constantemente llamando a la guerra, amenazando con la guerra, proclamando que hay que ir a la guerra. Sí, totalmente. ¿Cómo es posible que porque la paternidad de aquella guerra civil se le atribuye a la derecha? Sí, porque solo hay que era la víctima. Claro, solo hay que ver los discursos, solo hay que ver a los oradores y desde luego el planteamiento es un planteamiento absolutamente revolucionario, de ruptura desde luego con la situación republicana democrática y desde luego ya prometiendo que con la asunción del poder se iba a llevar a una nueva situación, a una nueva primavera revolucionaria en la cual se instauraría una nueva forma de vivir y en la cual gran parte de los españoles o aceptaban ese mensaje revolucionario o estarían fuera expuestos a las mayores de las violencias, las cuales ya se empezaban a experimentar en muchos lugares con asesinatos de forma continua. Y finalmente en el ámbito internacional hablábamos en el informativo del 16 de febrero del 36, hablábamos de Alemania. ¿Cuál es el papel de esa Alemania con Hitler que empieza ya, por cierto, a fabricar el celebérrimo Volkswagen Escarabajo? Bueno, Alemania en ese momento empieza a tener una imagen, desde luego, bastante popular fuera de sus fronteras. ¿Por qué? Porque son de los que han sabido combatir el crack del 29. Igual que el New Deal norteamericano, la política social económica que va a llevar Mussolini en Italia, ese estatismo, ese protagonismo del Estado que lo convierte en el máximo empresario, con la inversión masiva en obras públicas en el rearme alemán, va a producir que la Alemania que él recibe en el año 33, con más de 6 millones de desempleados, resulta que para el año 36 sea un país que está vendiendo un gran nivel de vida, con pleno empleo, incluso con problemas de déficit
déficit de mano de obra. Así que, por tanto, esas imágenes que luego se verán a través de la propaganda, incluso de las Olimpiadas de Berlín, pues van a ser, desde luego, unas imágenes que dirán qué sucede aquí, porque desde luego, desde fuera, lo que se ve es un Estado que funciona, un Estado, tengamos en cuenta que las cuestiones negativas todavía no se saben. Entonces, en esos años es una imagen de gran propaganda que dicen, este es el hombre más célebre de Alemania después de Bismarck. Pues mi querido profesor José Luis Orella, muchísimas gracias por haber estado en el noticiario de 1936. Esperemos contar con tu participación en otros episodios. Y a todos ustedes, hasta mañana, amigos. Nos veremos aquí, como todos los días, en el noticiario 1936. Gracias por su atención y hasta mañana. Adiós.